Bueno, buenos días, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Yo soy chileno, el 2013-2014 pasé 15 meses en el Putumayo, circulando entre la ciudad de Mocoa y la aldea de Buenavista, que es una aldea que está en el Bajo Putumayo. La ciudad de Mocoa está en la montaña, y la aldea de Buenavista, una aldea Ciona, está en el Bajo Putumayo, ¿cierto? Separada por 200 kilómetros, y esto es una diferencia de altura grande, selva alta, selva baja, y unos 200 kilómetros, ¿cierto? Y por ahí circulé y circulaban también los taitas con los que trabajé, que tuve la suerte de acompañar, taitas de diferentes grupos indígenas, Ciona, Inga, Cofán, sobre todo de esos tres, pero hay otros grupos también. Y estas circulaciones y este trabajo interétnico alrededor del yagé, en que hay maestros de una etnia y alumnos de otra, es muy antiguo, ¿no? Y lo sabemos gracias a los textos que dejaron los antropólogos que viajaron al Putumayo antes y conversaron con los taitas allá y dejaron textos que están disponibles hoy en día en internet, que están disponibles en las bibliotecas, que son de acceso fácil y gratuito, y yo los invito realmente a los que tienen interés en el yagé en conocer, porque hay una literatura del yagé que ya va a cumplir 100 años y que es muy rica para entender realmente frente a quién estamos cuando nos encontramos aquí con los taitas. Yo tomé con taita Juan Yaiguaje en Mocoa, viví en su casa. El taita Juan Yaiguaje que Ciona me habló de don Ernesto Evan Juanoy, que es Inga, y entonces lo fui a conocer a 20 minutos de Mocoa en su resguardo en Yurguillo, y ahí me fui dando cuenta de que esto que habla la literatura del yagé, de que es una red interétnica, es completamente real. Es completamente real. Don Ernesto me contó que uno de sus profesores principales, uno de sus maestros ha sido taita Juan Yaiguaje, y el taita Juan Yaiguaje me decía a mí de que don Ernesto era uno de sus alumnos, seguidores, de los mejores que ha tenido. También tomé también con el taita Humberto Piaguaje en Buenavista. En Puerto Asís tuve la suerte de participar de una toma organizada por Humillac en el barrio Ciona de Puerto Asís, donde estaban donde había cofanes también, y en fin, yo tomaba para mejorarme, para aprender a pensar mejor, pero también para aprender. Pero mi objetivo no era aprender para ser yo mismo un taita, sino mi objetivo era comparar si lo que habían escrito antes los antropólogos tenía relación con lo que yo estaba viendo que ocurría en las tomas. Y sí, ahí se abre un mundo maravilloso. Por ejemplo, ni siquiera este es un antropólogo, sino que es un prefecto del Caquetá Putumayo que viajó en 1890, hace más de 100 años, por el río Putumayo. Observó que los curacas cionas en las aldeas realizaban matrimonio. Ellos declaraban marido y mujer a los esposos que se arrodillaban delante de él. Esto lo observó en 1890. Después, en 1940, el padre de la Calella, un capuchino, fue a visitar también a los cionas ahí a las orillas del río Putumayo, y los cionas le contaron que ellos, los cionas, no necesitaban sacerdotes porque tenían a los taitas, tenían a los curacas. Y observó también que los curacas bautizaban a los niños durante ceremonias de yagé. Entonces, vea, tenemos dos referencias a sacramentos católicos, bautismo y matrimonio, ¿no? En el siglo XIX y en la década del 40.
Y Jean Landon, otra antropóloga que fue mi profesora y que habló mucho con don Ricardo Yaiguaje en el año 1971, 1972, ahí en la aldea de Buenavista. Y don Ricardo Yaiguaje era casado con Dolores Lusitante, pariente del taita Tiberio, que está aquí presente. Don Ricardo le contó a la antropóloga muchas cosas que ella dejó anotadas, y entre ellas contaba que en los viajes los taitas viajaban al trono de Dios y hablaban con Dios, y también luchaban contra el demonio. Y todas estas historias uno las vuelve a escuchar y las vuelve a encontrar en el presente. Entonces hay una tradición ahí muy antigua que sigue viva y que es muy rica. ¿Y por qué destaco esto? Porque durante 4 siglos las figuras de autoridad que hubo en el Putumayo, conquistadores, colonos, eran los misioneros católicos. Pero los taitas no se quedaron atrás y se pusieron de igual a igual con los misioneros y tomaron algunas cosas, ¿no? Matrimonio, bautismo, y hay muchas historias que muestran cómo los taitas castigaban a los malos misioneros, a los misioneros que se querían propasar con las mujeres jóvenes, por ejemplo, y sí reconocían a los buenos misioneros. Entonces, esto para hacer una diferencia con el mundo del chamanismo de ayahuasca que hay en Perú, en Bolivia, en Ecuador y probablemente en Brasil, donde el ayahuasquero no se mete mucho con Dios, no se mete con el patrimonio, digamos, que traían los sacerdotes católicos, sino que está orientado a la cura, ¿no? a la medicina propiamente tal, que es un elemento que también está en la cultura del yagé, pero además en la cultura del yagé hay esta relación bien estructurada con la escatología católica, con Dios y con la Virgen, etcétera, etcétera, y con los misioneros. ¿Cuánto llevo? 7 minutos. Ah, ya, estoy atrasado. Ya. Y entonces, junto con la dimensión médica que uno encuentra en la cultura del yagé, hay esta dimensión religiosa, y todavía hay más. Hay una dimensión probablemente más antigua que tiene que ver, y muy bien estructurada también, y cuando digo muy bien estructurada es porque hay cantos y es porque hay mitos registrados que permiten ver cómo esto está bien estructurado. En el yagé hay un complejo de cacería y de pesca con pintas y cantos específicos para cada animal, que lamentablemente ya no se puede ejercer como se ejercía hasta hace 60 años, pero que todavía está muy vivo en la memoria de los taitas actuales. Y esto ya no funciona porque ha habido una pérdida del territorio, una degradación del medio ambiente, pero todavía está el conocimiento de la cacería y de la pesca. En los años 80, otro antropólogo, Michael Taussig, un gringo, anduvo con Salvador Moreno ahí en Mocoa, y con el papá del taita Luciano Mutumbajoy, que es el anterior presidente de Humillac, antes de don Ernesto, y él dejó anotado que además de tomar y curar y hacer cosas sagradas, los taitas también abren espacios de conversación, hacen chistes, se ríen, hay burlas, hay risas, y esto es algo que también me parece a mí que distingue a la cultura del yagé de lo que encontramos en el vegetalismo y en los otros chamanismos indígenas que hay en Perú, de ayahuasca que hay en Perú, en Bolivia y en Ecuador, y probablemente en el Acre, en Brasil también. Bueno, en los años 80 se establece por todas partes la economía de la coca en el Putumayo. Entonces llegan los narcos, llegan las FARC, llega el ejército, llegan los paramilitares, y se produce un gran desastre, un nuevo salto
cuantitativo y cualitativo en la degradación del territorio, del modo de vida campesino, que ya se empieza a apagar. Ya tener muchos hijos y ser buen cazador pierde el valor por completo. Ahora lo que importa es tener dinero y las relaciones se monetarizan. Y en la década siguiente, en los 90, gracias a que el Estado en parte reconoce legalmente a los indígenas y a que llegan muchas ONGs también de afuera con dinero y tal, aparecen proyectos y nace con este apoyo, con esta ayuda externa, se pone en valor las redes del Yagé y se crea Humillac. Y dentro de la historia de Humillac, al principio eran los blancos, los profesionales indigenistas, ecologistas, los que habían llevado el control de la organización, pero progresivamente a través del tiempo se la fueron tomando los mismos indígenas y hoy día tenemos una estructura completamente controlada por ellos. Yo espero que así sea. Humillac fue muy importante en los últimos 20, 30 años. Fue, por ejemplo, en una toma de Humillac que don Ernesto, él mismo me lo contó, conoció al maestro Juan Yaiguaje, por ejemplo. Entonces, esta organización con sus proyectos permitió que hubiera tomas y circularan, ¿no? Y ayudó en este contexto muy difícil de guerra y de narcoparamilitarismo y tal, permitió que las redes del Yagé siguieran adelante. Entonces yo lo último que voy a contar, ¿cuánto tiempo me queda? Ah, súper bien, ya. Mientras yo estaba allá en el campo, llegó una empresa británica, Amerisur Colombia, de capitales británicos, a buscar petróleo. Tenía el bloque, ganó la concesión del bloque Putumayo 12, donde hay 3 comunidades Ciona, y llegó la empresa a tomar contacto con los gobernadores de estas comunidades y a ofrecer un poquito de plata rápido y fácil para que se pudiera realizar la prospección de hidrocarburos en el subsuelo de estas comunidades. Y querían hacer una consulta previa express, y con todo digamos, en el fondo uno se daba cuenta que los funcionarios del Ministerio del Interior de Colombia, que están ahí para garantizar que la consulta sea limpia y sea equilibrada, realmente estaban apoyando a los abogados de la empresa para que las reuniones se hicieran rápido y la consulta funcionara rápido. Y lo que quería la empresa era hacer 3 consultas, una en cada comunidad. Pero aquí los cionos les dijeron que había que tomárselo con calma, que había que consultarlo y que había que tomar Yagé para ver cómo iba a ser el tema de la consulta. Y la empresa no tuvo problema, la empresa financiaba las tomas de Yagé. Entonces durante 3 años duró la consulta previa. Los taitacionas de diferentes localidades, de diferentes comunidades, y los líderes, los gobernadores de los diferentes cabildos, se juntaron, circularon, hicieron reuniones en el día, en la noche acompañadas por tomas de Yagé, y ahí realmente hubo fricciones, hubo divisiones entre los mismos indígenas, porque la plata divide, y era la intención de la empresa, y los líderes más jóvenes se pelearon de forma bien severa, pero ahí uno ve que los taitas supervisan y acompañan a los líderes y a los gobernadores, y en la toma de Yagé arreglan los problemas, y además son redes de parientes, ¿no?, que viven en lugares distintos. Entonces, gracias a todos los significados que tiene la toma de Yagé, significados históricos que vimos al principio de la presentación, finalmente prevaleció la cordura, los cionos actuaron coordinados y rechazaron a la Amerisur. Dijeron que no en la consulta previa. En esas tomas de Yagé, los taitas curaban enfermos del vecindario, actuaban como médicos, rezaban, cantaban, establecían la relación con Dios, una relación divina que es importante
para nosotros que somos un pueblo latinoamericano de matriz católica. Entonces ellos apelan ahí a cosas también muy profundas cuando hacen esto. Y además ellos curaban a los líderes con oraciones especiales para que los líderes hablaran bien, pensaran bien, actuaran bien al día siguiente. Y todo esto ocurría al mismo tiempo. Y además conversaban, estudiaban lo que había ocurrido en el día, hacían bromas, se burlaban unos de otros. Y si la toma de Yagé no tuviera la historia que tiene y no permitiera esta diversidad de sentidos, probablemente no habría tenido la utilidad que tuvo para pararse frente a esta empresa y mantener, digamos, la coordinación entre las comunidades. Yo estoy muy feliz de que Humillaca ahora esté presidida por Ernesto y que quieran abrir un centro de medicina en Mocoa. Yo creo que hay que apoyarlos en eso y hay que fortalecer esta supervisión que hacen los curacas sobre los líderes políticos más jóvenes. Y bueno, eso sería, y una invitación a articular la antropología también con las luchas indígenas, para que la antropología no sea una antropología extractiva, y invitarlos a todos porque los materiales están ahí, y la cultura del Yagé es muy rica, tiene una historia. No nos quedemos diciendo solamente que es verdad, que es sagrada, que es armónica con la naturaleza, pero salgamos un poco de eso y veamos la riqueza y la profundidad histórica que está esto en el trabajo de los antropólogos anteriores. Así que bueno, eso. Gracias.